Aprendo en casa. Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, dando gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer. El día de hoy, ustedes van a tener la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar, ¿sí? Nuestra actividad entonces es entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Bien, continuamos entonces. Los recursos para esta actividad es tu portafolio, si no tienes tu portafolio, tu cuadernito, tus hojitas de reuso, tu lápiz, tu borrador y tu regla. Bien, a continuación tenemos nuestra meta del día de hoy. Es entrevistar a quién, a un integrante de la familia. ¿Para qué le vas a entrevistar? Para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Eso es nuestra meta. También es importante tener nuestras normas de convivencia en casa y una de ellas, que es la más importante, es tener tus manos limpias para realizar la actividad. Tener un lugar adecuado para realizar las actividades de aprendizaje sin interrupciones. La escucha atenta de la explicación del video desde el inicio hasta el final. Desarrollar las actividades indicadas. Bien, amiguito y amiguita, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Mira, esto esperamos, tus maestras y tus padres esperamos que logres formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar. ¿Qué más esperamos? Esperamos que logres realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. ¿Qué más esperamos? Que escuches y tomes nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. También esperamos que logres revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. ¿Qué más esperamos que logres? Que agradezcas cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Bien, ahora sí, llegó el momento de avanzar. Claro que sí. Bien, llegamos al antes de la entrevista. ¿Qué vas a hacer, amiguito y amiguita? Vas a observar la imagen y responder las siguientes preguntas. Como todo buen entrevistador, buen lector, observa bien la imagen. ¿Qué es lo que está haciendo el niño? ¿Con quién está? ¿Qué tiene en la mesa? ¿Qué es lo que está usando? Bien, ahora sí vienen las preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo hacen? Bien, mis queridos estudiantes, ¿recuerdas dónde? Ahora vas a revisar entonces tu portafolio y ubica lo que aprendiste sobre la entrevista de la semana 27 y 30. Luego vas a comentar tu experiencia con un familiar y organizar tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Y escribe en la siguiente tabla utilizando tu cuaderno o tus hojitas de reuso. Bien, vamos a ver entonces qué nos dice la primera columna. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Y qué pregunta harás ahí, amiguita? Acá te voy a dar algunos ejemplos. Tú puedes hacer tus preguntas. Ya, estos son ejemplos. ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar?
Otra pregunta más que puedes hacer. ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? Siguiente pregunta. En el rol de las actividades de la cocina, ¿usted le encarga a su hijo o a su hija? ¿Por qué? Bien, vamos a ver en la tercera columna. ¿A quién entrevistaré y por qué? ¿Qué dice nuestra meta, amiguito y amiguita? Dice entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Entonces, ¿a quién vas a entrevistar? A un familiar. Y puede ser tu mamá, puede ser tu papá, la abuelita o tu tía, quien vive en tu casa, pero de preferencia que tenga un hijo y una hija, ¿ya? Para que nos salga perfecto esta entrevista. Claro que sí. Seguimos, vamos a la primera columna. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. ¿Y qué vas a preguntar acá? Acá te doy otro ejemplo. Tú puedes poner otras preguntas. ¿Qué actividades realiza su hijo y su hija en el hogar? Ah, bien. ¿Y a quién vas a entrevistar? Tú ya sabes, ¿no? Tú vas a poner acá si es tu mamá, tu papá, tu tía o tu abuelita, ¿sí? Bien, vamos a la primera columna. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. ¿Y qué vas a preguntar? Acá te doy otro ejemplo. Vas a preguntarle, ¿su hija y su hijo tienen los mismos derechos y responsabilidades en su hogar? ¿Por qué? ¿Y a quién vas a entrevistar? Ah, tú ya sabes. Puede ser tu abuelita, tu mamá, tu papá o un familiar que tenga un hijo y una hija. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Para qué realizaré la entrevista? Acá, amiguito y amiguita, está vacío en la ficha que les he enviado o que les ha enviado su maestra o su maestro. Ustedes van a formular un ítem. Yo te doy acá un ejemplo. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para conocer si los niños y niñas tienen las mismas exigencias en el estudio. ¿Y qué vas a preguntar? Acá yo te pongo un ejemplo. Bien, amiguito y amiguito, tú ya tienes tus preguntas escritas en tu tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar esas preguntas que tú acabas de escribir en este formato, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vas a poner primero? El título de la entrevista. Bien, ahora, ¿qué es lo que viene? Vas a hacer la presentación del entrevistado. ¿Qué más? Luego vas a poner acá el tema de la entrevista. ¿Cuál será el tema de la entrevista? ¿Qué dice el propósito? Te tienes que enfocar en el propósito. De ahí vas a sacar el tema. La fecha de la entrevista va a ser de acuerdo a tu familiar. Si hoy día puede en la tarde, bien. Si no, en la noche, en la mañana o mañana. De acuerdo a eso vas a poner la fecha, incluso hasta la hora. Bien, luego vienen las preguntas para la entrevista. Por ejemplo, yo he copiado de la tabla. Primera pregunta que puedo hacer. ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿El rol de una hija y el de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? Bien, sigo poniendo mis preguntas acá de la tabla. En el rol de las actividades de la cocina, ¿usted le encarga a su hijo o a su hija? ¿Por qué? Ya, otra pregunta más. ¿Qué actividades realizan los niños y las niñas en su hogar?
Seguimos. Su hija y su hijo tienen los mismos derechos y responsabilidades en su hogar. ¿Por qué? Bien, estas son las preguntas que yo he pasado de la tabla y las que les voy a hacer al entrevistado. Bien, luego viene. Bien, amiguito y amiguita, recuerda, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o se realiza a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o en una investigación. Para realizar una adecuada entrevista, se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y la respuesta que brinda la persona entrevistada o entrevistada. Bien, ahora, amiguito y amiguita, ¿qué vas a hacer? Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. ¿Sí? ¿Qué más? Con anticipación, ¿qué vas a hacer? Ensaya. ¿Cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información? Sí, puedes practicar mirándote en un espejo. Claro que sí, con tus preguntas ya lista, con tu guía de entrevista. Bien, seguimos entonces. Bien, ahora estamos en el durante la entrevista. Empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. ¿Qué más? Saluda e indica el propósito de la entrevista. ¿Cuál es? Conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Siguiente. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas, que se dé un tiempo para pensar antes de responder. ¿Qué más? Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas a las respuestas, son breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar la información que quieres saber. Claro que sí, si es muy pequeñita, tú mándale otra pregunta. Esa se llama repregunta. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito. Sí, amiguito y amiguita, no abandones tu propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con consentimiento del familiar entrevistado. Claro que sí. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Bien, ahora estamos en el después de la entrevista. Tú ya terminaste tu entrevista, pero seguimos con tu familiar. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Ya? Además, también puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando él o ella era niño o niño. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. Puedes consultarle esta pregunta, le puedes hacer. ¿En qué se parece o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles, o sea, las funciones de las niñas y los niños en el hogar? Bien. Ahora, amiguito y amiguita,
de acuerdo a esas respuestas de tu familiar, vas a anotar algunas ideas importantes. Por ejemplo, con respecto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Aquí vas a anotar ideas importantes que te brinda tu familiar. ¿Qué más? También vas a anotar ideas importantes sobre su experiencia de tu familiar cuando fue niña o cuando fue niño, según cómo es, si es mujer o es hombre tu entrevistado, sobre su rol en el hogar, cómo era antes, ¿sí? También vas a anotar ideas importantes sobre los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres y a la actualidad. Excelente. Bien, amiguito y amiguita, una vez que te encuentres sola o solo, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar el audio de tu grabación o las anotaciones que has realizado en tu guía de entrevista. ¿Para qué? Para verificar la redacción o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que crees importantes, ¿sí? Bien, está claro, ¿no? Bien, llegó el momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes, pero antes de ello te voy a recordar cuál fue nuestra meta. Fue entrevistar ¿a quién? A un integrante de la familia. ¿Para qué? Para conocer los roles, las funciones de quién, de las niñas y los niños, ¿dónde? En tu hogar, en el hogar. ¿Sí? Bien, ahora sí te vas a autoevaluar con los criterios. Formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Lo lograste? Claro que sí. ¿Necesitas mejorar? Escribes ahí si necesitas mejorar para que sigas poniéndolo en práctica. Otro criterio, realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuada. ¿Lo lograste? Claro que sí. Escuché y anoté las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Claro que sí has tomado nota ahí en tu guía. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Claro que sí, cuando te quedaste sola, revisaste el audio, el video. Bien, agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Claro que sí, eso ya para ti es papita, como dicen ustedes cuando estábamos en el salón. Claro que sí. Recuerda, guarda en tu portafolio las anotaciones y tu entrevista, pues te serán de mucha utilidad para el logro de tu reto. Y también comparte tu entrevista en el WhatsApp del grupo. Excelente, también comparte con tus familiares, claro que sí. Bien, continuamos reflexionando sobre las actividades desarrolladas. ¿Qué fue lo más interesante de esta actividad? ¿Ah? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad y cómo las superaste? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida diaria lo aprendido el día de hoy? Bien, amiguito y amiguita, conversa con tu familiar sobre estas preguntas y da tus respuestas, analízala y graba el audio y envíanos, claro que sí. Bien, llegó el momento de despedirme. Un fuerte abrazo, como siempre, cuídate mucho. Conversa bastante con mamá, con papá sobre tus dificultades, sobre tus problemas. También con tu maestra, con tu maestro. Así es que no dudes en llamarnos, ¿sí? Chao, un abrazo.